¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mirad dónde estamos, Motos Batanero. Ya sabéis que Motos Batanero, de vez en cuando, venimos aquí y nos dejan probar alguna de sus motos. En este caso vamos a probar una preciosa moto aquí también. Y nada, hoy hace menos frío, estamos aquí, damos una vueltecita, os la enseño esta unidad, que la verdad que está muy guapa, os va a gustar muchísimo, ¿eh? Esta Madboard os va a encantar, chicos, os lo digo de verdad, es una estética súper bonita. Así que nada, vamos a entrar aquí a la tienda y os enseño. Tienen dos modelos, pero bueno, en principio vamos a coger una, la más todoterreno, para que veáis, a ver qué os parece, si os gusta, y estoy seguramente que sí. Así que nada, gracias a Motor Batanero por dejarnos probar sus unidades, y vamos para adentro y lo vemos. Bueno, chicos, pues nada, entramos aquí, os enseño la moto. Aquí está la preciosa Madboard SRC 500, ¿vale? Espero que os guste, es un bellezón, la verdad que es una moto muy bonita, os lo digo de verdad. Tenemos dos versiones, como os digo, la versión más todoterreno, que sería esta, y si no tenemos esta también, que es más asfáltica también, la podemos meter por pista, pero este es el modelo Madboard STR 500, ¿vale? Diferencias, pues lo que os digo, esta es más asfáltica, llantas de aluminio, frente a esta que viene con llantas con radios y bueno, más cositas, pero bueno, lo que digo, otro día hablaremos de esta. Hoy nos vamos a llevar esta unidad, que la verdad que es un espectáculo, es muy bonita, espero que os guste. Y nada, estoy deseando ya de cogerla, esta preciosa Madboard. La verdad que es un bellezón, chicos. Dejadme en comentarios, dejadme en comentarios. Bueno, aquí ya veis también que tenemos unas motos muy guapas, que iremos cogiendo, como ya os he dicho, más adelante, más unidades, pero hoy me quiero centrar en esta, que la otra vez vinimos a por esta, me llevé una Kinko, creo que fue esta que me llevé la última vez, porque hacía mucho frío y quería algo más de aerodinámica. Pero hoy, nada, hoy hace un día, está nubladito, pero hace bueno, y nos llevamos esta máquina, esta bestia, y la vamos a probar, os la voy a enseñar. Y ya hablamos un poquito más de la parte ciclo, de todo, que seguramente que os va a encantar. Ya os digo, son dos hermanas, ¿vale? Una más todoterreno y esa también, aunque se puede meter por pistas, es más asfáltica. Tiene menos cosas para meter por el monte que esta. Esta tiene más recorrido de horquilla y bueno, nada, nos centramos en esta, chicos. Así que nada, esperadme y continuamos. Bueno, chicos, ya estamos montados en esta preciosa Madboard. Vamos a arrancarla. Mirad qué pantalla más guapa, una pantalla TFT. Ahora tenemos que echar un poquito de gasolina. Y así la probamos un poquito. Qué gozada, qué bonita es. Es del estilo a la CF Moto 700 que os hice también una presentación hace ya unas semanas. Pero esta es de la marca Madboard. Esta, digamos, viene de la familia Madboard, como mi Madboard XR5 Montana, ¿vale? Es de la familia. Y lo que os digo, la parte ciclo es la misma, comparte muchas cosas con la mía. Esta moto comparte muchas. Lo que pasa es que esta moto pues es más Scrambler, es otro diseño, es un diseño muy bonito, os lo digo, ¿verdad? O sea que ahora yo os digo, vamos a salir aquí, echamos un poquito de gasolina, damos una vueltecita y gracias a Motos Batanero por darnos esta oportunidad de probar también este bellezón. No voy a adelantar más cosas, pero bueno, vienen más motos, más guapas, y iremos viendo más cositas aquí en el canal que os van a gustar, Ya sabéis que, bueno, algunas os gustarán más, otros os gustarán menos, esto es evidente, ¿vale? Pero bueno, yo iré probando según vaya viendo, según el tiempo también que tenga. Y nada, pues la verdad que es una maravilla. Uy, qué bien va esta moto también. Qué ágil. Madre mía, qué locura. Bueno, chicos, pues nada, ya le hemos echado gasolina y vamos a dar una vueltecita. Qué suave va esta moto, joder. Suena más ronca que la mía, un poquito más ronca. Tiene el escape doble salida, más cortito. Ya os digo, el motor es igual que la mía, el mismo motor, de 47 caballos. Y o sea que, vamos, en ese aspecto vamos igual. Pues esta moto también, pues lo que os digo, os vale para el carné A2, para los que tengáis el carné A2 y no tengáis el A, o no tengáis intención de sacaros el A, porque con esta potencia vais suficiente, pues la variedad que tenéis es una pasada. Ya veis que tenéis un montón de variedad en Madboard también, también en CF Moto tenéis mucha variedad, pero bueno, en este caso vamos, como os digo, a la Madboard, y es una estética muy bonita.
A lo mismo que os dije con la otra, con la CF Moto, esta unidad también de Mapboard, pues bueno, es una estética pues muy bonita, la verdad, y que te va a permitir pues meterte por todo tipo de terrenos, ¿eh? ¿Que te apetece hacer una ruta? Pues sin ningún problema. El único hándicap que tienen esas motos, el único hándicap es que no llevamos cúpula, ¿vale? Es tipo, es como si fuera una naked. Y bueno, es la única pega, digamos, que le puedes llegar a sacar si vamos a hacer unas rutas largas, ¿vale? Que también las puedes hacer, evidentemente, pero si estás acostumbrado a andar con cúpula, pues bueno, este estilo de moto, pues digamos que te penaliza un poco en ese sentido, eso es así, ¿vale? Pero es lo que le da la estética a este estilo de motos, ¿vale? Esta moto, si le ponemos una cúpula, ya sabes lo que pasa, te la cargas estéticamente. Pero es más alta esta moto que la CC Moto, o muchísimo más alta, o sea, bueno, muchísimo más alta. De recorrido vamos 820 de altura. Creo que me ha dicho Félix, 820 creo que me ha dicho. Sí, mi Mapboard Montana XR5, la altura del sillón al suelo son 820 porque tengo el sillón más bajo. Pues esta también, digamos que esta no tiene alternativa, que yo sepa, de cambiar el asiento. Esta tiene la altura del motor, del asiento al suelo 820, ¿vale? Y luego la Montana, mi XR5 de serie viene con el asiento normal, digamos, de 840 de altura, y si le bajamos el sillón, 820, pero en este caso, como os digo, este es 820, o sea que, bueno, llegamos bien al suelo. Yo mido unos 67, los que me seguís en el canal ya lo sabéis, y bueno, pues en esta moto, por ejemplo, yo llego, pues bueno, con los dos pies planos ni de coña, pero con los dos pies de puntas, digamos, así, sí, no llego así, ¿vale? Llego así, con los dos pies, o sea que perfectamente, con mi 1,67, ¿vale? Luego si ya le metemos unas botas ya de más de monte o de enduro, pues siempre va a tener un poquito más de taco la suela y vamos a llegar mejor. Si vamos con zapatilla, pues siempre los que somos más bajitos nos va a penalizar. Pero bueno, la verdad que es una pacholada de moto, ¿eh? El motor lo veo igual, o sea, lo veo igual. Ahora esta moto está nuevecita, chicos, esta moto tiene 92 kilómetros. Está nuevecita, la veo dura de lo que siempre os digo, del freno y demás, se tiene que hacer. Ya os digo, la parte de ciclo, la parte de todo, discos, todo, igual que la Montana, es que son hermanas. Cambiamos la estética. A lo mejor tiene un poquito menos de recorrido que la mía, de suspensiones, pero la verdad que es una pocholada. También podemos regular, ya veis aquí, como mi Montana, podemos regular también, ya me voy a preparar el manillar. Pues si queremos meternos por pistas o lo que sea, siempre cuando vamos de pies necesitamos a lo mejor tener los brazos más alineados, ¿no? Respecto a cuando vamos sentados. Entonces, de esta forma también te permite, aflojando los 4 tornillos estos de Allen, podemos girar un poquito. Tenemos las marcas siempre configuradas de fábrica para que luego no nos despistemos y podemos ir girando, ¿vale? Digamos que la moto está ahí diseñada pues para ir, digamos, a una posición más bien sentado, pero pues nos da esa alternativa de que podemos hacerle la jugadita ahí. Está muy bien. Suspensiones regulables también, ¿vale? Igual que mi Montana. Igual. Podemos regular compresión, extensión, todo. Desde ahí, desde los clips, desde estas tuercas de aquí, podemos regular las suspensiones. Y es una maravilla. O sea, el juego que te da esta moto, así como la CF Moto... O sí, si la CF Moto también creo que tenía para regular las suspensiones. Ahora no me acuerdo bien. Pero es un puntazo. Yo, en mi Montana... Os lo digo de verdad, ya la he metido por varias veces ya por varias pistas y os digo de verdad, no he necesitado bajar, o sea, tocar las suspensiones. Al principio iban duras porque cuando compras una moto nueva todo va duro hasta que se va adaptando a la moto, se va soltando, esto es así. Pero ya os digo que no he tocado y no creo que las toque, ¿eh? Lo que sí noto diferencia es que cuando nos metemos en pista, eso es verdad, simplemente ya solamente con bajar la presión de los neumáticos es otra moto. Ayer mismo yo estuve haciendo una ruta con la mía, que ya habréis visto el vídeo seguramente, con mi Montana, y solamente con bajarle la presión a 1.7, 1.5, la moto es otra. O sea, cómo absorbe con la suspensión de serie sin toquetear, como os digo, es una maravilla. Y esta lo mismo, esta sin toquetear suspensiones seguramente, que la metemos en pista, bajamos un poquito las presiones y esto es una maravilla, chicos, una maravilla. Joder, es que es súper ágil, es que estas motos, fijaos, el cambio de peso es brutal, súper rápido, Luego la posición vas alto, vas muy bien viendo toda la carretera, todos los peligros que puedas tener. No es como cuando vas en una moto más bajita. En esta moto
Tenemos una posición muy buena, muy recta. La posición quiero decir que es igual que la montana, ¿vale? Vas totalmente recto, o sea, una posición que me gusta con mi edad. Cuando eres más joven, siempre ya sabes que vamos tirando más a las deportivas y esta postura es la que, digamos, nos va más, ¿no? Pero según vamos cogiendo años, vamos cogiendo edad, pues al final lo más normal es cogerte una moto más recta. Que puedes tener 80 años, puedes tener 60 años o más e ir con una deportiva. Esto yo no lo voy a discutir, pero ya sabéis que cuando vamos cogiendo edad, nos gusta motos más cómodas, ¿vale? Y esta moto, esta posición que llevamos ahora mismo es totalmente recta, es una pasada, o sea, ni para atrás ni para adelante, va recta. O sea, va perfecta, para mi gusto, perfecta. Llevamos un depósito bastante anchote, como podéis ver. O sea, súper anchote. No sabré deciros la capacidad de litros, pero, ostras, impresionante. Ahora le acabo de echar gasolina, pero es un depósito muy, muy generoso, chicos. Y nada, hablaremos más adelante de ella. Os meto por ahí un poquito y la vamos viendo. Bueno, ahí tenéis la Concha, chicos. Como bien sabéis, el pack de atracciones, muy bonito. Ya veis, tenemos el día nublado, pero eso no te impide salir de casa, porque cuando tienes estas zonas tan bonitas y hace frío o está nublado, la verdad que te apetece salir. A no ser que esté lloviendo a cántaros, tener esta belleza aquí alrededor es una maravilla. Pues la verdad que esta moto la noto más cañera, chicos. Me refiero a la mía, a mi Mapboard. No sé, la veo que tiene más respuesta. Sí, veo que tiene más mala leche. La verdad que sí. Ya os diré por aquí, si puedo os pondré el peso de la moto. Pero no sé, la veo que responde más que la mía en ese aspecto. Sí, la noto más. Y eso que ya veis que está nuevecita la moto, que todavía no está suelta ni de coña. Esta moto está en rodaje, hasta los 1000 kilómetros la moto está en rodaje, chicos. Esto ya lo sabéis. El freno sí que lo noto todavía, es porque está nueva, Lo noto que la mordida respecto a la mía ya porque ya lleva ya más kilómetros y claro, ya se ha hecho. Pero sí que noto que el freno ahora, la mordida no es como la mía. Pero es porque, lo que os digo, está nuevecita, está, vamos, recién sacada del horno. Y noto que el freno se tiene que adaptar. Ahí tenéis, chicos, Playa Ondarreta. Perdón, Playa Concha, perdón. La Ondarreta es pasando el puente, ¿vale? Y ya sabéis que si paso por aquí os lo tengo que enseñar, porque esto es un bellezón. Ya veis, hace frío. Estaremos a 5 graditos. La gente va tapadita, algunos más que otros. Pero es que fijaos qué sitio más bonito. Andar en moto. ¿Cómo va esta moto, chicos? Es que es súper ágil, os lo digo de verdad, Uf, muy, muy ágil esta moto, chicos. Me encanta también. Tenemos una hermana de la mía, chicos. Ya os digo, el motor suena igualito, El escape, lo que es el motor, me refiero al motor en sí, digamos, en la posición donde estoy montado, al oído. El ruido que me viene de aquí del motor es el mismo. Luego atrás sí que es verdad que cambia en el escape, porque tenemos otro diseño de escape a la mía. No suena muy, muy diferente, pero sí que suena un poquito más... Otro sonido más, no sé, no sé definirlo. No digo ni que sea mejor ni que sea peor, pero suena diferente a la mía. Un pelín, a lo mejor más ronquito, ¿vale? Suena bonito, pues como tiene que ser un estilo de moto como esta, tipo Scrambler, pues ese sonido, digamos que te llena, y sabes que estás montado en una moto con carácter. Es que esta moto, es que te da un juego, esta moto también, para el día a día, es una pasada, lo digo de verdad, es que es súper ágil, no se siente nada pesada ni nada incómoda, para meternos por cualquier sitio, os lo digo de verdad, Es la moto, creo que son las motos perfectas para el día a día, lo que os digo. El único hándicap, lo que os digo, por decir algo, pues eso, no son motos para largos viajes, que lo puedes hacer perfectamente sin ningún tipo de problema, yo os lo digo de verdad. Simplemente el hándicap de la cúpula, ¿no? Pero lo demás, la moto, puedes ir con un acompañante
y ya os digo yo que se va súper cómodo. O sea, el sillón es súper mega cómodo. O sea, me atrevo a decir que más cómodo incluso que mi Montana XR5, seguro. O sea, voy sentado como si fuera en un sofá, yo os lo digo de verdad, ¿eh? Muy cómodo. Vamos a ver. Vamos con ruedas con tacos. Esta moto viene con ruedas con tacos. Viene con más taco que la mía, luego ya veremos la marca. Pero la moto, las ruedas, tenemos ahora los neumáticos fríos, pero la moto no hace ni un raro de nada en la curva, ¿vale? Pues lo que os digo, vamos con ruedas con neumático de taco, no un taco extremo, pero sí que llevamos taco, luego os enseñaré más en detalle. Que los siguientes neumáticos que le pongo a mi moto van a ser así. Ya veré si les ponemos mi idea es ponerle unas Continental CKT 80, seguramente, porque van a hablar muy bien de ellas, que van en curva y todo, en carretera. Y la verdad que siempre te asusta, ¿no? Una moto como esta, por ejemplo, que venga con este neumático. Ahora de aquí no lo vais a ver. Te puede asustar en curva y demás. Y que va, os lo digo, ¿verdad? Paso por curva, va fantástico. Estos tipos de neumáticos están preparados, están diseñados para barro y para asfalto, ya os lo digo de verdad, ¿eh? O sea, no te... A ver, si vas a ir a 200 ya me entendéis, pero para ir a velocidades normales, con estas ruedas puedes andar el día a día perfectamente, que no te vas a pegar ningún susto. ¡Uah! ¡Qué gozada, tío! ¡Qué gozada, tío! Me encanta. Estos ciclistas... ¡Pon un motor eléctrico, tú! Que ya no se lleva la bici a pedales, se lleva a pedales pero con motor. Uy, como ruge. Responde muy bien, os lo digo de verdad, responde muy bien. La pantalla TFT, ya os digo, a ver, es pequeñita pero a color, muy bonita, muy completa. Luego ya os diré, esta es como la mía, como mi Montana XR5. Podemos desactivar el ABS, el trasero que vaya desconectado, el delantero que vaya conectado. Podemos ir con el ABS completo de las dos ruedas, o podemos ir también con el ABS quitado de las dos ruedas. O sea, fijaos las alternativas que nos da Madboard, con el ABS Bosch, creo que tiene también esta moto. Ojo aquí, calidad premium, ¿vale? Que muchas motos no te dejan hacer esta opción. Muchas motos quitas el ABS y punto de las dos ruedas. Madboard te da la opción de quitar el ABS trasero solo si quieres. Es un puntazo, ¿vale? O sea, esto, cuidado aquí, poca broma, ¿vale? Poca broma. Hace frío, ¿eh? Qué bien, qué ágil va la moto. ¡Oh, qué gozada! Vamos a subir ahí a lo mejor a Igueldo. Ya sabéis que siempre me gusta grabar con vistas guapas al mar. Hoy vamos a tocar un poquito de niebla, evidentemente. Pero bueno, me gusta grabar con el fondo que tengamos mar ahí y nos dé esa luz especial que te da el mar, ¿vale? Espejos redonditos para darle el estilo Scrambler a este estilo de moto, ¿vale? Lo que os dije también de la CF Moto. Al final, estos espejos, estas motos, si le ponemos unos espejos muy grandes, pues perdemos la estética de la moto, ¿vale? Entonces, bueno, pues si le dan estos diseños, se ve muy bien, la verdad. Pasa que, bueno, yo como vengo de motos trails, pues estoy acostumbrado a espejos más alargados, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que estas motos, pues bueno, pues se necesita darle esta estética, a lo mejor más pequeñita, estos espejos más retro, para acompañar con el diseño de la moto, ¿vale? Esto es así. La suspensión la noto muy bien, igual que la mía, la verdad. No va ni dura ni blanda, va en su sitio. Muy exquisita la suspensión, os lo digo de verdad, Y ya os digo, y el cambio de peso, ya veis. Nada. Muy estable. La moto se ve muy aplomada, os lo digo de verdad, muy aplomada. Luego lo haremos un poquito. Digamos, suspensiones invertidas. Bueno, nada, pararemos ahí arriba y os enseño un poquito. Va muy aplomada, os lo digo de verdad, Qué gozada. Qué gozada, chicos. Qué divertida es esta moto. Qué divertida. ¡Buah! Me encanta, os lo digo de verdad, Qué bien. ¡Buah! Esta moto en veranito se tiene que gozar.
Ahora hace frío, ya os digo, hace frío y se nota. Se nota el fresquito. Buah, ¿veis? Ahora vamos de pies. Podemos ir de pies. Y también vamos perfectamente, como mi Montana, chicos. Perfectamente. Para meternos en off-road. Hoy no nos vamos a meter por ninguna pista porque está todo mojado. Esta noche ha llovido bastante. Y no queremos ni manchar la moto ni correr ningún riesgo, evidentemente. Mira qué caballitos más guapos. Oh, ya sabéis que me encantan los caballitos. Lo siento, pero tengo que parar aquí. ¡Hola! ¡Oh, qué preciosidad! Mirad, chicos, mirad. Vamos a parar aquí. Vamos a parar aquí la moto. ¡Uy, mirad qué vista, chicos! Ahí está el ratón de Guetaria, ¿eh? ¡Qué gozada! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hola! Soy chiquito, soy chiqui. ¿Qué pasa? No te hago nada, mira, mira, mira. Mira, no te hago nada. ¿Qué pasa? ¡Guau, qué bonitos! Hola. ¿Este que es tu hermanito? ¿Eh? A ver. Hola. ¿Qué pasa? ¿Quieres un poquito de hierba? Venga, yo te doy un poquito de hierba. Vamos a darle un poquito de comer. Venga. Hala. Vamos a darle también un poquito. Vamos a darle un poquito también aquí al hermanito. Así. Ya está. Hala. Venga. ¡Guau! Paramos ahí adelante. Os enseño la moto. Este bellezón. Mirad qué espectáculo, chicos. ¡Buah! De aquí vamos a hacer la miniatura, para el vídeo, Mirad qué gozada. Uf, mirad qué paisaje, chicos. Ver esto, animales y esta preciosa Madboard SCR500. Esto es un espectáculo, chicos, ya os lo digo, Es espectacular. Así que nada, pararemos ahí adelante y continuamos. Ahí también tenemos cabritas, Mirad. Joder, es que vamos, completo. Tenemos completo. Venga. Bueno, amigos, pues nada. Hemos parado aquí la moto con este fondo. Qué mejor sitio para presentarla, chicos. Lo que os hablamos, Madboard SCR500 y su hermana que os enseñé al principio del vídeo. Esta es la versión, como os digo, más todoterreno. La podemos meter por donde queramos, ¿vale? Ya me entendéis. Motor de 47 caballos, como la mía. 500, bicilíndrico, refrigerado por agua. Y la verdad que, a priori, la moto es un bellezón. Ya veis que es una auténtica pasada. A mí me encanta. Doble disco ventilado como la mía. Ya veis. La verdad que ya os digo, ahora la moto está nuevecita, está recién sacada del horno, como os he dicho, y se tiene que adaptar la pastilla, pero yo como vengo de mi Madboard Montana XR5, los frenos son los mismos, iguales, pinzas de freno Nisi, y ya os digo, y yo con mis frenos estoy encantado, y esta moto va a frenar igual, en unos kilómetros va a ir frenando igual, eso está claro. También como la mía, lleva protector de radiador, ¿veis aquí? Pues salta alguna piedra o lo que sea, para que no se rompa, digamos, el radiador. Suspensiones invertidas. Esta tiene más recorrido que su hermana, lo que os he presentado al principio del vídeo. Tiene un poquito más de recorrido porque está enfocada más, lo que os digo, para el tema de off-road, etcétera, ¿vale? Y bueno, lo que os he dicho antes cuando veníamos en el vídeo. Podemos regular como mi Montana. Igual, las suspensiones, pretensión, extensión, todo. Podemos regularla como queramos. Disco de freno, ya veis el monobrazo, es espectacular la moto, Ese corte, ese diseño que hace, a mí me encanta, Uf, madre mía, es un bellezón, Ya veis los escapes también. La moto, ya veis, el diseño es pues tipo Scramble, más o menos. Es el diseño que trae, full LED, también tiene esta moto. Delantero, tiene un diseño muy bonito. Pasa que ahora como estamos de día, pues no se va a apreciar, pero luego si puedo lo arranco y os lo enseño, para que lo veáis. Luego lo que os dije también de mi Montana, esta como es la misma marca, Madboard, nos viene con esta curiosidad que a mí me gusta mucho, que os lo dije también en algún vídeo. Veis todos los puntos que vienen señalados de pintura, en los puntos importantes. Madboard cuida este detalle y digamos que pinta los tornillos que entiende que son de seguridad con una pinturita azul. De esta manera lo que nos permite es, si algún tornillo se afloja, poderlo el usuario ver si se ha aflojado. Si vemos que la marca se ha movido, nos está dando una advertencia de que ese tornillo se ha aflojado por la causa que será. Esto va apretado a soplete con dinamométrica, al aprete del fabricante evidentemente, pero ya veis, esos detalles me gustan mucho. Esa pinturita ahí nos va todo el rato diciendo de que algún tornillo se pueda mover,
No tiene por qué moverse, pero ya me entendéis. ¿Ya veis? ¡Tac! Todo lo importante va detallado. Me gusta, me gusta. Mis 10 para Madbo en ese detalle también. Un guardabarros muy bonito. Ya veis el diseño. Esta moto es biplaza, por supuesto. Tenemos sus escalapiés. Luego, como la mía, podemos quitarle estos estribos. La goma se le puede quitar, como la mía. Aquí nos viene... Se puede quitar la goma. Ah, mira, esta se quita con la mano. Y así nos permite, digamos, pues ir con una bota más de enduro, lo que sea, o una bota, ¿vale? Si queremos ir con una zapatilla, o un calzado más deportivo, pues siempre, digamos que a lo mejor aquí... Yo a mi Montana le tengo quitado la goma y voy siempre sin la goma. Pero bueno, mi Montana van atornillados. En esta, ya veis que van a presión. Bueno, pues nada, ahí queda puesto. Ya os digo, la mía viene tornillado con 2 tornillos. Sí que la mía le veo que tiene más seguridad en ese aspecto, pero bueno, yo la mía, como os digo, lo llevo quitado. Precio de esta moto, 6.599 o algo así, aparte de la matriculación. Podéis pasaros por Motos Batanero, que os van a atender perfectamente y seguramente que os van a dejar probar la unidad, esta o cualquiera de las motos que veáis. Y si queréis, si sois de la zona y os paséis por Motos Batanero, podéis decir perfectamente que vais de parte mía, del canal Chiquigo, y os van a atender también perfectamente, ¿vale? Entonces, bueno, venga, vamos a arrancar. Hacemos chest control. Wow. No sé si la GoPro va a coger el sonido. Escuchar. Oh. Suena espectacular, ya os lo digo, chicos. Y lo que os digo, la pantalla TFT, lo que os he dicho antes cuando subíamos en el vídeo. Podemos desconectar ABS, total, trasero, poner todo. Es una gozada. Una pantalla de color y bueno, básica, ¿vale? Un tamaño pequeñito porque, lo que os digo, para guardar este diseño retro, por decirlo así, Scramble, pues se necesita darle unos toques no muy exagerados. Entonces, bueno, se le ha dado, como os digo, esta pantalla que me gusta mucho. Y lo básico, contra revoluciones, lo que os digo, temperatura, lo básico, ABS y nada. A ver si lo de los faros, no sé si la GoPro lo va a coger de aquí, porque os digo, está de día. Ahí, en el medio. En rectangular también se retroilumina la luz diurna, digamos. Es full LED, ¿vale? Intermitente, es todo, ¿vale? Un embrague muy suave también como la mía. Tiene un embrague muy agradecido. Y bueno, el depósito también. El depósito también es como igual que el mío, que eso también me gusta mucho, ya sabéis. Soltamos y se nos queda aquí la tapa, ¿vale? Así para que no se nos caiga, nos pueda rayar o perderlo, ¿vale? Sobre todo se nos puede caer y se nos puede rayar, evidentemente. Entonces, bueno, cerramos y nada. Así que, chicos, espero que os guste. A mí, la verdad que me ha parecido un bellezón. Va muy bien, ya os digo. Os pondré más datos porque la he cogido así rápidamente y, bueno, Félix me ha explicado un poquito, pero os dejaré más datos si puedo, según vaya viendo aquí en pantalla, de peso y demás. Y luego os digo, el precio muy interesante, me parece. Creo que me ha dicho unos 6.000, os digo, 999. No llega a 6.600 euros y aparte la matriculación, pero la matriculación vale poco, ya lo sabéis. Y me parece un precio súper acertado para esta unidad. Si estáis buscando un estilo de moto como esta, que sepáis que, bueno, Madboard, ya sabéis que es la calidad igual que la mía, es que es mi moto, pero en otro estilo. Parte ciclo es mi moto. Frenos es mi moto. O sea, muchas cosas, todo, las piñas, todo es mi moto. Es una XR5, pero en un diseño, digamos, Scrambler más retro, ¿vale? Pero es que esto es una Madboard Montana, por decirlo así, ¿vale? O sea que en ese aspecto, si busquáis un estilo de moto como esta, que sepáis que la calidad que lleváis es vamos, con muchos componentes premium, como ya sabéis, ABS Boss, bueno, es un bellezón, la verdad que es un bellezón. Uf, os lo digo de verdad, me encanta. Llantas Acron creo que lleva también, tubular, o sea, poca broma aquí, chicos, poca broma, mirad las calidades de la llanta, ya quisieran muchos como marcas, yo que sé,
la T700, las TNN, todas estas que vienen con cámara. Mirad, chicos, una moto en este precio. Mirad qué calidad de llantas. Mirad qué calidad de llantas tubular. Mirad, yo unos Pirelli. Buah. Unos Scorpion Rally STR. Que la verdad que esto es una maravilla. Estéticamente queda súper chulo este neumático. Pero luego lo que os digo, si nos metemos aquí en barra o lo que sea, nos va a agarrar el neumático súper bien. Así que ya sabéis, chicos. Madboard SCR 500. Parte ciclo, mi moto. Por eso quería probar esta moto, quería probar esta unidad, porque es que viendo cómo va la mía, que va fantástica, quería probar esta, y es que va igual. Ya os digo, guardaros, si tenéis el carnet A2, os podéis llevar una moto de estas por poco dinero, la estrenáis con tu garantía y con todo, y es una maravilla. Uf, qué gozada de moto. Así que nada, os invito a que os paséis por Motos Batanero, os lo digo de verdad, y vais a ver esas precisidades. Tienen más, tienen más modelos, pero es un bellezón, chicos. Dejadme en comentarios qué os parece, pero a mí, os lo digo de verdad, me parece un bellezón. Y este sitio, pues, ya veis, he querido grabar el vídeo aquí porque es que con este fondo, fijaos, ya os lo he dicho antes, pero Ratón de Guetaria, mirad el mar, está ahí como sopa. Es el sitio perfecto para enamorarse. Aquí se ve que también, joder, es que he visto una cosa, he dicho lo de enamorarse, te enamoras. Y aquí hay mucho amor, aquí hay mucho amor, fijaos, chicos. Mirad lo que hay aquí. Qué asco, tío, un preservativo ahí. Hay un montón de clines, aquí la gente viene, ya sabéis, les invita, les incita, pararse aquí con el coche, con estas vistas, aunque me imagino que vendrán de noche, y de noche vistas pocas, ya me entendéis, pero bueno, te incita. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y sobre todo esta moto. Y si os ha gustado, si queréis dejar un dedito. Y nada, os invito a que os paséis, de verdad os lo digo, por Motos Batanero, si sois de la zona, y veáis estas preciosidades, las probéis y os van a encantar. Así que gracias a Batanero otra vez por prestarnos esta unidad. Y iremos haciendo más reviews si podemos de más motos que nos presten. Y nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo para todos. Hasta el siguiente vídeo. Chao, chao. Esta vez sí se despide también. Yo creo que sí se va a despedir. ¿Nos despedimos de los amigos o qué? Sí, ¿no? Sí, está contenta. Claro, es que hoy vas con Chiquigo. Hoy vas con Chiquigo. Venga, un abrazo. Chao, chao. Adiós.